Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición conversamos con la periodista de última hora, Susana Oviedo, sobre la Asamblea General que realiza la Organización de Estados Americanos, OEA, en Paraguay entre el 26 y 28 de junio. Abordamos las pretensiones que tienen las autoridades paraguayas sobre este evento y las oportunidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil para ser escuchadas. Hoy es miércoles 19 de junio de 2024. Susana Oviedo es periodista en Última Hora desde hace 35 años y lleva 12 años ininterrumpidos trabajando en la sección de política. Es también columnista y docente. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ida? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Susana, queremos conversar contigo acerca de la asamblea de la OEA que se llevará a cabo entre el 26 y 28 de junio aquí en Paraguay. ¿Cómo se seleccionó nuestro país para ser sede de este evento y cuáles son los temas principales que discutirán los países miembros? Bueno, en realidad no se seleccionó, el país ofreció ser sede. Resulta que en cada asamblea general se postulan, se elige la nueva sede para el siguiente año. Y el año pasado, Surinam resultó el país electo para recibir a la asamblea que finalmente se va a desarrollar en Paraguay. Eso fue en junio del año pasado. En agosto se aprobó, pero en enero ese país, Surinam, no desconozco las razones, pero comunicó que renunciaba a ser sede. Y de inmediato Paraguay entonces hizo el ofrecimiento para albergar a este foro hemisférico acá en nuestro país, en Asunción, entre Asunción y Luque, que es por donde se va a desarrollar. Y fue así. Fue como muy precipitado porque fue en enero de este año y en lugar de tener un año para prepararse, en realidad eso se redujo a pocos meses, menos de 6 meses. Y creo que la Cancillería de alguna manera se ha visto bastante sobrepasada a tal punto que recién la semana pasada se convocó a una reunión de prensa y se dieron los primeros detalles. Porque la verdad que fue muy poco tiempo, pero aún así parece que todo está cubierto ya para este gran evento. ¿Cuáles son los temas clave que se van a discutir, Susana? Al elegirse Paraguay como sede, se le da el privilegio de proponer el lema de la Asamblea General. La Cancillería propuso que fuera un lema, lo cual no significa que todo gira en torno a ese tema, porque la Asamblea tiene su propia dinámica y sus propios otros temas. Bueno, el Paraguay incorporó prácticamente los 4 temas que son también los pilares de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, es integración, seguridad, desarrollo y es eso, integración, seguridad, desarrollo. Y bueno, dentro de seguridad, como subtemas, insiste mucho en crimen organizado y todo lo que implica. Pero es un poco tomando los 4 pilares de la OEA y combinar, eso es. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Paraguay sea sede de un evento como este, Susana, y cuántas personas se espera que lleguen desde el extranjero? Bueno, la importancia parte desde el momento en que el país va a tener mayor visibilidad. Hay que entender que Paraguay no es un país conocido. Paraguay suele trascender internacionalmente, a pesar de que no existen fronteras para las noticias hoy, pero suele trascender generalmente por alguna crisis política o alguna crisis que tiene que ver con problemas sociales, o generalmente también por los debates y las peleas que se dan en el Congreso, ese tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando tiene lugar un evento de esta trascendencia que es regional y más allá, en realidad es internacional porque vienen observadores que son fuera del hemisferio, es decir, de otros países, de Europa, de Asia, de varios otros países que son observadores, invitados en calidad de observadores de la Asamblea General.
Entonces, la importancia radica en que se pone de pronto en vitrina al país, no por ser conflictivo, sino es un país que recibe, es un país receptor, un país que va a dar la bienvenida a a las delegaciones de otras naciones y que en cierta medida es acercar a Paraguay al resto del mundo. Eso por un lado. Pero por otro lado también es importante porque internamente origina o provoca todo un debate impresionante que se viene dando ya desde que se anunció que vamos a ser sede de la Asamblea General. Sectores de la sociedad civil, por un lado, detractores o digamos que sectores que son identificados como antiderechos o grupos conservadores, grupos religiosos, ya vienen realizando lobby desde hace algunos meses, preocupados, entre comillas, por la posición que vaya a tomar nuestra representación en la OEA. O sea, siempre tienen el temor de que Paraguay apoye ciertos documentos o ciertas decisiones que se adoptan en la Asamblea, que son en realidad resoluciones y que no se adecuen esas decisiones sobre todo a la defensa de la vida y la familia como está establecida en nuestra Constitución Nacional. Entonces, ese es un gran temor. Y que se abra la ventana a cuestiones que tienen que ver con identidad de género, todo este proceso que se instaló desde la campaña electoral por las elecciones generales el año pasado y que instalaron en el miedo, en el temor ciudadano, el que van a afectar a nuestros hijos y a nuestras familias. Entonces, todo lo que suene a género directamente desde ese sector se identifica con abrir las puertas a otras cuestiones que van a afectar a las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, como se considera la familia, y sobre todo a la educación que se imparte en nuestro sistema educativo en el Paraguay. Entonces, eso por un lado. Pero me decías, ¿por qué también es importante? También es importante desde el punto de vista económico. Esto va a inyectar cierta dinámica interesante en algunos sectores para tener un ingreso extra muy significativo. Digo porque, por ejemplo, todo el sistema de hotelería, turismo también, porque muchas delegaciones vienen para este evento, pero se quedan unos días y buscan algunas propuestas turísticas para aprovechar su venida a Paraguay. Pero creo que lo más importante es que el país se sitúa entre los países que demuestran interés por los derechos humanos, la democracia, porque al abrir las puertas también nos exponemos. Y te digo esto porque en realidad en estos días previos y durante la Asamblea General van a haber movilizaciones de estos sectores que yo te mencioné. Yo te mencioné solo del lado de los defensores de la familia, la vida, los pro vida y pro familia, pero también hay un amplio segmento de la sociedad que se viene organizando y que está trabajando en coordinar o consensuar posturas sobre la defensa de los derechos humanos para avanzar en algunos estándares que ya fueron incorporados en otros países y que acá en nuestro país todavía aparentemente seguimos, o no es que aparentemente, en realidad estamos lejos de la posibilidad de que sean incorporados. Y me refiero, por ejemplo, hay una convención contra toda forma de discriminación que se había adoptado ya hace muchos años y Paraguay no acompaña eso. Y todo lo que surja conforme a esa convención en el ámbito de la OEA tampoco es acompañado por nuestra delegación o por nuestro país. Entonces, cuando se habla de adoptar legislaciones que contribuyan a reducir o directamente terminar
con toda forma de discriminación hacia las personas, discriminación por cualquier motivo o por el motivo que fuere, no ha prosperado hasta este momento. Entonces, hay un sector de la sociedad, otros sectores en realidad de la sociedad que también están movilizados y que están preparando propuestas y que acompañan estas posiciones más progresistas en materia de derechos humanos y que también forma parte de la OEA, dentro de ese pluralismo que le caracteriza. ¿Cuáles son las oportunidades que estas organizaciones de la sociedad civil de ambos sectores tengan una incidencia en las decisiones de la OEA? La verdad que es un poco difícil considerando el gobierno que tenemos, considerando también que es cierto que desde el punto de vista de la Constitución Nacional, la defensa de la vida y la familia está muy, pero muy bien establecida en la Constitución. Entonces, es como el argumento más fuerte que se suele utilizar, por eso que suelen utilizar estos sectores y que dicen que todo lo que contravenga lo que dice nuestra propia Constitución no puede apoyarse. Sin embargo, la Constitución también habla de no discriminar a las personas. O sea, todo eso está contemplado también en nuestra Constitución, por tanto, no es como rebatible y por eso están estas dos posiciones, digamos, aparentemente polarizadas. Y bueno, ¿qué oportunidades hay? Esto es lo interesante de la Asamblea, ese es otro aspecto que olvidé mencionar, que en torno a la Asamblea General de la OEA, una de las primeras actividades que se realizan antes de la sesión inaugural, que va a ser el miércoles 26, es un diálogo de la sociedad civil con el secretario general de la OEA, el secretario general adjunto y los jefes de delegaciones. ¿Quiénes son los jefes de delegaciones? Y son cancilleres o, si no viene el canciller de determinado país, viene el embajador representante permanente de ese país ante la OEA, es decir, alguien que está permanentemente en Washington, donde está la sede de la OEA. O viene algún otro representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Entonces, ese diálogo es con todo el grueso, digamos, de los que protagonizan y tienen derecho al voto en la Asamblea General cuya inauguración se hace el mismo día, pero en horas de la noche. En ese diálogo se escuchan todas las voces. Es decir, no es que todo el mundo habla, pero hay representantes de los sectores. Por eso es que están trabajando. Por eso es que hace días están trabajando en talleres, en informes, y todo eso se va a exponer o se va a presentar en el diálogo. Pero además hay otras actividades paralelas, le llaman, que ya empiezan incluso 2 días antes. Desde el 24 ya hay actividades. Por ejemplo, talleres con mujeres, con lideresas, hay encuentros con jóvenes de las Américas, hay encuentros con los empresarios. Y en el contexto del lema que decía que era integración y desarrollo integral, integración, seguridad y desarrollo integral en la región. Hay 2 temas que tienen que ver directamente con seguridad. Uno es la seguridad de los jueces y fiscales, y va a haber una actividad en la que es como un foro o un panel paralelo en el que se discute el tema concreto y participan la gente que se ve directamente afectada por esa situación. Entonces, así como esas, van a haber varias. Hay que ver, vamos a ir publicando de a poco a medida que se aproxima la fecha. Recordemos que la asamblea propiamente empieza con el miércoles 26 a la noche, va a ser la inauguración la sesión inaugural en el Banco Central, en el auditorio del Banco Central del Paraguay, y creo que es la única vez que va a estar en Asunción. Después ya todo se traslada a la Conmebol, en distintas salas de la Conmebol y en el hotel que está al lado, para otras actividades que tienen que ver con reuniones privadas y tal que hacen las delegaciones. En el marco de esta asamblea,
también van a haber elecciones de miembros para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, Paraguay presentó como candidato a Diego Moreno Rodríguez. ¿Quién es este candidato y cuál es el interés de Paraguay de conformar este órgano cuando mencionabas que también hay algunos cuestionamientos de violación de derechos humanos en Paraguay, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, voy a partir por eso último que dijiste. Violaciones de derechos humanos hay en todos los países y en algunos esas violaciones y los abusos desde el Estado con respecto a los derechos humanos son mucho más preocupantes que en Paraguay. No estoy defendiendo, nosotros tenemos déficit en materia de derechos humanos desde lo básico hasta lo más preocupante, que es garantizar, por ejemplo, la seguridad de las personas, de su propiedad, el derecho a la salud y compañía. O sea, eso te hago la aclaración de que eso no obsta de que uno pueda postular a un candidato, al contrario, es muy interesante porque eso compromete al país. O sea, es como el mismo razonamiento, es como decir, ¿cómo voy a tener yo un representante en un organismo jurisdiccional tan importante si yo ni siquiera estoy cumpliendo con ciertos estándares de derechos humanos? Entonces, por eso, o sea, si yo postulo a alguien, estoy asumiendo el compromiso de que haría el esfuerzo desde el Estado de que cada vez se cumplan más los derechos humanos. O sea, ese es un razonamiento. Pero por otro lado, bueno, la postulación de Paraguay no es la primera vez. Recordé que en el año 2021 el gobierno anterior, el gobierno Colorado también, le había postulado a la abogada, creo que fue magistrada también, pero a la abogada Miriam Peña, una señora con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho, pero no prosperó esa candidatura. Estoy hablando del 2021. En el 2021 fue la última vez que eligieron a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llenar las vacancias que se van produciendo cada tanto. Ahora se vuelve a repetir porque ya algunos fenecen en su mandato que dura 5 años. Bueno, entonces, ahora el gobierno actual, el gobierno de Santiago Peña, postuló al abogado Diego Moreno, que es de la familia Moreno Ruffinelli, una familia de abogados. El papá de Diego Moreno fue canciller, fue asesor de la Cancillería cuando ya dejó de ser canciller. Su hermano hoy está en el gabinete presidencial, había sido procurador general de la República y por ese lado le cuestionan la vinculación con el gobierno actual y que eso podría comprometer su independencia, y bueno, que podría generar dudas. Pero también, según un informe que se produjo en mayo pasado, que es una cuestión ya tradicional, se convoca a un panel, le dicen, de expertos en derechos humanos de varios países y estos analizan los perfiles y trayectoria de los candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos les escuchan, les entrevistan, le hacen una serie de preguntas y es como una audiencia pública. Y lo digo así porque la gente que esté interesada puede buscar en YouTube, y están los videos donde a cada uno de los candidatos le han entrevistado. Luego analizan toda su foja, digamos, su trayectoria. Y esa gente que hizo este análisis dice que el candidato paraguayo reúne los requisitos, pero dudan de que tenga solvencia para, en materia de conocimiento y experiencia respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es como la ley máxima, la norma más importante a la que tienen que manejar cuando tengan que resolver los casos que lleguen hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, eso solamente en el caso del candidato paraguayo, realmente él es el único al que le señalan eso. A los otros
no le señalan eso, pero uno entendería los otros son mucho mayores, tienen mayor experiencia y casi todos han tenido alguna vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que comprende ambas instituciones que acabo de mencionar, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no estoy diciendo que no sea un obstáculo. En realidad, al final, por lo que entiendo y por lo que vi en ocasiones anteriores, aquí pasa por una buena negociación de la Cancillería con las cancillerías de otros países, porque la votación, votan solamente entiendo que 22 países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, de los 32, que hoy 34 con dos que no están participando porque renunciaron a la OEA, solo 22 suscribieron, o sea, ratificaron la convención. Por tanto, los jefes de delegaciones de esos países son los que van a votar aquí en Asunción para elegir a 3 nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son las vacancias que se van a generar. Y es por un plazo, o sea, el mandato de ellos dura 5 años, desde el 2025 al 2030. Entonces, lo que insisto en que lo que aquí va a hacer que por primera vez un paraguayo pueda integrar esa instancia, ese tribunal tan importante de la región, va a pasar en gran medida por la capacidad o ¿cómo decir?, la creatividad que tenga el negociador de la Cancillería, que de hecho lo dijo el propio vicecanciller, estuvo acompañando al candidato a hacer lobby por los países de la región. Y ellos aseguran que ya reúne 13 votos, o sea, es la mayoría la mitad más uno que se necesita de esos 22 que van a poder votar. Lo que te digo es que es importantísima la trayectoria, el conocimiento y sobre todo el compromiso con los derechos humanos que tenga el candidato. Pero vamos a ver si nos dan la sorpresa de que eso no es lo que cuenta, porque más o menos pasa porque si me das el voto para nuestro candidato, nosotros te podemos apoyar como Paraguay en Naciones Unidas, en cualquier otro organismo internacional en el que esté postulándose el país con el que vos estás negociando o los países que tengan interés de integrar algún organismo multilateral o internacional importante y que le va a pedir a cambio de apoyar al candidato paraguayo, le va a pedir el voto de Paraguay. Así funciona. Es cierto que Paraguay va a presentar también un candidato para la Secretaría General de la OEA en el 2025. Eso se viene diciendo desde que asumió este gobierno. Incluso hablaron que el candidato es el actual canciller, Rubén Ramírez Lescano, pero forma parte de lo que se suele, o sea, son rumores. Incluso con respecto a este canciller, varias veces ya había surgido la versión en los pasillos, como decimos los periodistas, en los pasillos diplomáticos, la versión de que él estaría solo un tiempo porque aspiraba a cargos como ese. Pero después le habíamos preguntado directamente y él desvirtuó, lo cual tampoco significa que esté descartada una cuestión como esa. Ahora, yo no sé si en 2025 vence el plazo del actual, para ese cargo, digamos, del actual responsable ¿Para cuál era que me había señalado? Para la Secretaría General de la OEA. Ah, bueno, eso habría que averiguar, porque no sé si ya vence o no. Está el uruguayo, Luis Almagro, que está ya por segundo mandato, creo. Y hay que ver exactamente cuándo vence y no se descarta, es lo que se había dicho desde un principio, pero al ser reelecto Almagro no sé hasta cuándo va su mandato. Eso es lo que faltaría chequear, digamos. Pero te digo, le habíamos preguntado al canciller y él decía que no aspiraba a algo así. Como estábamos hablando, la OEA trabaja en ejes de gobernabilidad democrática, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo sostenible.
Pero ¿cómo está nuestro país respecto a estos pilares que se están discutiendo a nivel mundial? ¿Cómo ves eso, Susana? Nosotros tenemos como avances y retrocesos en todos esos aspectos que mencionaste. En materia, todos esos aspectos están contemplados incluso en el compromiso que suscribió Paraguay, que ratificó en el gobierno de Cartes, que es la Agenda 2030 en Naciones Unidas, o que se adoptó en Naciones Unidas. Y para cada área hay unos objetivos y compromisos calendarizados que el Paraguay tiene que ejecutar, cumplir y llegar a 2030 lo más avanzado en todas estas materias. Por un lado. Y te decía que hay avances y retrocesos en el sentido de que hay sectores que cuestionan todo eso y dicen que tiene que ver con la soberanía o que en realidad detrás hay otras intenciones. Y lo que nos da la pauta es que en realidad falta un debate y que no se ha hecho el esfuerzo para que se dé un amplio debate y se desvirtúen o se desmantelen esos miedos que se instalan desde determinados sectores hacia discusiones de esta naturaleza. Eso quería señalar para empezar. Pero por otro lado, el derecho, cuando hablamos, por ejemplo, uno de los pilares de la OEA son los derechos humanos. Los derechos humanos no son estáticos, o sea, hay generaciones de derechos humanos. Hasta cuarta generación llegamos ahora. La cuarta generación incluye, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acceso a tecnología. Y acá en nuestro país sabemos que la brecha que hay casi la misma brecha que hay entre sectores de extrema pobreza, clase media cada vez más reducida y clase alta son brechas demasiado grandes. Bueno, esas mismas brechas se trasladan en el ámbito del acceso por ejemplo, a Internet o a tecnología. O sea, la gente, todo hoy se tecnologiza, o todo pasa hasta los bancos funcionan así, pero hay muchísimos compatriotas nuestros que no tienen siquiera un teléfono. Entonces, hay como dos andariveles. Por un lado hay una sociedad ávida de que se tenga mejor calidad de vida, que incorporemos los derechos que son, como decía, se crean nuevos derechos porque la dinámica de la sociedad actual te obliga a proteger a las personas y a garantizar que tenga las mismas oportunidades de acceso a determinados beneficios, a determinados bienes. Bueno, y por eso se crearon se adoptaron los derechos de cuarta generación. Ahora, existen esos derechos, pero nosotros ni siquiera los derechos civiles y políticos tenemos totalmente garantizados. Entonces, en Paraguay, por eso decía, hay como dos ritmos, hay como dos países. Hay un país de multimillonarios, muchos de ellos, la mayoría, han surgido a través de actividades ilícitas o ocupando cargos en el Estado. Entonces se convirtieron en los nuevos ricos y ostentan y llevan una vida que no condice con lo que el resto de la mayoría de la población de este país. Y hoy hay que sumar a los nuevos ricos que han aparecido o se han hecho nuevos ricos a través de actividades como el narcotráfico y todos los tráficos que surgen desde esta actividad. Entonces, hay demasiadas deudas en materia de derechos humanos. Mientras tenemos esos distintos sectores en nuestra población, tenemos una gran mayoría que no tiene acceso a medicamentos, una gran mayoría que aunque tiene entre comillas, un seguro médico que según, no recuerdo qué presidente había dicho, creo que el propio Peña es uno de los mejores de la región, me refiero a IPS. La gente no recibe un servicio humanizado mínimo y no tiene siquiera garantizado que va a tener la medicación que necesita cuando va a consulta, si es que consigue turno para la consulta. Así es como el Paraguay entonces tiene demasiado que hacer en materia de derechos humanos.
Y si llegamos a tener un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que Paraguay tiene varias sentencias que le ha significado no solo indemnizaciones millonarias, algunas todavía ni siquiera se cumplieron todas, como las que tienen que ver con los indígenas en el Chaco, que son una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana con respecto al Estado paraguayo. Y hay otros fallos que todavía no se han materializado por completo acá en nuestro país. Sería interesante tener un juez, así como tuvimos alguna vez una representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia como previa, donde se puede llegar con denuncias de situaciones que significan violaciones de derechos humanos desde el Estado. Ahora, todo eso ayudaría, pero mientras los cambios no se dan desde aquí adentro y no se vean voluntades de parte de quienes administran el Estado, en realidad queda como más para la exportación que para producir cambios genuinos, duraderos, y que notemos realmente que cada año sea menos voluminoso el informe de derechos humanos que, por ejemplo, tenemos que elaborar o elaboran las organizaciones de la sociedad civil, y que en realidad en vez de ser menos voluminoso, cada vez es más voluminoso el informe porque hay más casos de violaciones de derechos humanos. Gracias, Susana, por compartir toda esta información sobre la Asamblea de la OEA y también tu análisis sobre la realidad que estamos pasando en Paraguay. Solamente quería agregar un detalle, Lida, antes de terminar, que es que, como habíamos dicho que los derechos humanos son dinámicos, van cambiando, en esta asamblea, el 54 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Asunción y en Luque, porque van a ser en estas dos ciudades, hay un proyecto de resolución que es el que está levantando, ¿cómo decirte?, crispación para ciertos sectores de la sociedad, decía, más conservadores, más pro vida y pro familia, y sin embargo es acompañado, y creo que las organizaciones que luchan por los derechos humanos van a pedir. Es difícil que Paraguay apruebe, pero los otros países creo que sí van a apoyar. Y es un proyecto de resolución que se titula Promoción y Protección de Derechos Humanos. Promoción y protección de derechos humanos. Y sabes qué interesante, porque incorpora temas que acá en Paraguay realmente son difíciles de que prosperen, pero, por ejemplo, tiene que ver con el tema discriminación que yo te dije al inicio, que por ejemplo, en uno de los, ¿cómo es que le llaman a esto? En uno de los capítulos dice derechos humanos y prevención de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI, y este es uno de los puntos que les está preocupando mucho. Y en realidad acá lo que dicen es que no se debe discriminar a ellos, y le instan, este documento lo que hace es instar a los estados a que adopten medidas para que estas personas no sean discriminadas, por ejemplo, en los servicios de salud, que tengan los mismos derechos que otras personas, por ejemplo, a acceder al trabajo digno, que tengan derecho a la educación, porque sabemos que en el país es difícil, no se los ve, muy poca gente ve con amplitud los derechos y los contrataría, por ejemplo, a mujeres trans. Y habla concretamente en este punto que te señalé, habla de proteger especialmente a las mujeres trans. Mujeres trans es uno de los conceptos que la Universidad Católica, a través de una carta dirigida al presidente, le advierte que se está desvirtuando el sentido de la feminidad, adoptando términos que no son correctos. Y le pide al presidente que quien nos represente en esa asamblea general que se va a realizar acá en nuestro país, que no se olviden lo que dice la Constitución y concretamente que no se acompañe este documento. Y como hay otro que habla, un proyecto de resolución sobre democracia
Y digamos que sobre esos pilares que mencionaste al inicio, democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad, esos son los temas fundamentales, digamos, sobre los que trabaja la OEA. Y acá habla, por ejemplo, el tema del concepto que se tiene, que desvirtúa, según la carta que le envían al presidente, lo de que tiene que ver con la mujer, entre otros temas. Acá dice que es imposible que Paraguay cumpla esto que pide la resolución que te acabo de mencionar. El Estado paraguayo, dice, de por sí ya posee suficiente legislación que protege al ser humano contra todo daño y violencia, conforme al Estado de Derecho y nuestras disposiciones constitucionales. O sea, lo que el rector de la Universidad Católica y el Consejo de Gobierno de la Universidad Católica le dice al presidente es que no hace falta que Paraguay acompañe una resolución de esa naturaleza, porque nosotros ya tenemos todo cubierto desde nuestra Constitución y otras leyes de nuestro derecho positivo. Sin embargo, varios países miembros adoptan justamente este tipo de medidas para proteger a todas las diversidades también en ese sentido. Y como vos decís, hay oportunidad de que sí haya apoyo de otros países miembros, a pesar de que Paraguay finalmente tiene una línea bastante conservadora. De hecho, varios de los países ya habían adherido, ratificado esa convención que te mencioné contra toda forma de discriminación. Y a partir de esa convención es que cada país como que baja a su legislación y trabaja leyes internas, digamos, para poner en práctica o poner en ejecución esa mirada de no discriminación hacia los distintos sectores de la sociedad. Ahora, vamos a ver cómo acompañan esto, porque no es solo ese tema, son muchos otros temas que están incorporando que tienen que ver con avancemos en materia de derechos humanos y que cuando, por ejemplo, se conforme la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si esto se adopta, entonces también van a tener en qué ampararse cuando tengan que resolver determinadas materias, porque ya están llegando muchas denuncias, digamos, o presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por discriminación hacia las personas trans. O sea, es como lo que quiero señalar es que es un tema que se tiene que debatir. No se puede tapar el sol con un dedo. Son situaciones que se dan en todo el continente por ubicarnos en el hemisferio donde estamos y que no se puede negar que existen. Y problemas o situaciones a las que hay que dar una respuesta. Y una respuesta, en este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el derecho internacional y sobre todo desde las garantías para que se cumplan los derechos humanos. Gracias, Susana. A ustedes por esta invitación. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora, Susana Oviedo. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.